Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Pía, ¿tú qué tal? Bien, Oye, Pía, ¿alguna vez has emprendido en la industria cripto? tú sabes que sí. Y en su momento estuve en Kryptonites. ¿Y es difícil, es retador emprender en cripto? Sí, totalmente, pero creo que no te lo puedo resumir en una frase. Bueno, creo que es un tema que vale la pena explorar y tiene, digamos, distintos aspectos, ¿no? Así que, ¿te parece si conversamos sobre emprendiendo en cripto? Perfecto, entonces hoy en Dentro del Bloque hablaremos sobre emprendiendo en cripto. Hola, yo soy Pía. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre emprendiendo en cripto. Y dale, pues Pía, ya, a ver, refréscame la memoria. CryptoNights fue un proyecto que tú armaste en su momento. Sí, con un equipo muy capaz también y el mercado era súper retador porque empezamos finales de 2021 me parece y siguió hasta el 2024 donde terminamos cerrando. Pero todo ese ciclo de mercado es súper complicado, sobre todo cuando hay subidas y bajadas en el mercado cripto, ¿no? Que es quizás algo que no se vive en otras industrias. No, yo recuerdo esas épocas, ¿no? Donde, sobre todo en 2022, ¿no? Que te acuerdas que hacíamos, bueno, se hacían eventos en el Jockey Plaza y recuerdo, pues, ¿no? Que estaban empujando mucho la promoción de CryptoNights en Perú. Sí, aunque el mercado terminó no estando en Perú, sino estando en Nigeria, sobre todo, ¿quién lo iba a imaginar? En verdad, sí, emprender, o sea, es full sorpresas y creo que un emprendedor de hoy es diferente a un emprendedor de hace un año y lo que ha vivido un emprendedor hace 5 años totalmente diferente. Sí, yo en lo personal no he ido por ese camino. Tal vez en algún ¿Pero lo momento has tuve algunas pensado? ideas. Sí, o sea, he tenido ideas, ¿no? Y en su momento lo quise implementar, ¿no? Pero luego por decisiones de vida no lo pude sacar adelante. Me vine a vivir a Estados Unidos y demás. Pero digamos, siempre he tenido la oportunidad de trabajar muy cercano a personas que han sido founders y he podido aprender de sus experiencias, pero no he vivido el emprendimiento en carne propia. ¿Qué te parece si hoy traemos a alguien que esté emprendiendo en este momento, pero que haya pasado por toda esta ola de caídas, no sé, por ejemplo, en Luna, en FX, así, desde hace ya varios años? Sí, hoy nos acompaña Sebastián Saa. Él es chileno, él es CEO y founder de SugarBlock, una empresa que utiliza stablecoins para movimientos cross-border. Un founder que se va a abrir con nosotros de una manera muy propia. Un founder que ha recorrido el mundo, que tiene su moto y ha estado por la Patagonia chilena con su Starlink. Van a conocer a Sebastián, va a contarnos su historia y los principales desafíos que ha tenido desde el emprendimiento. Invitado entrando al bloque. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien acá de estar con ustedes. Gracias por la invitada. Un gusto No sé. tenerte acá dentro del bloque. Sí, Sebastián, un gustazo tenerte. Estás ahorita en Santiago, ¿no? Estoy acá en Santiago, efectivamente. Mi corazón está en otras partes de Chile, pero sí, estoy acá en Santiago en la oficina, pasándolo increíble mientras pasa el taco. Y Sebastián, el tema de hoy es muy interesante, pero antes de entrar de lleno, nos gustaría conocer un poquito más de ti, de tu trayectoria profesional y cómo es que llegaste a cripto específicamente, cómo fueron esos años. Sí, feliz. Yo soy Sebastián, soy del sur de Chile, de Punta Arenas. Tuve la suerte de poder venirme a estudiar acá a Santiago. Estudié como mucho otro ingeniería comercial, que es como la carrera commodity en Chile. Cuando no sabes qué estudiar, estudié ingeniería comercial.
traté de ser médico, pero fallé. Yo era inteligente en Punta Arenas, no era tan inteligente acá en Santiago, entonces cuando entré a competir para pasar a medicina no me dio. Y llegué a cripto por una fiesta que se hacía en la Universidad Católica, acá en Santiago, que se llamaba La Concha Acústica, envían músicos. Y en esa fiesta, me acuerdo que había un compadre que estudiaba física, esto fue el 2014, y él hablaba de Bitcoin. Entonces, como yo voy a un universitario, que quiere ir a una fiesta, lo escuchaba y dije, no, esto es una estafa. Lo escuchaba y decía, no, no te creo, esto es una estafa. Y esa fue la primera vez que yo escuché de Bitcoin siendo joven. Y bueno, de ahí tuve la suerte de trabajar en consultoría y trabajé con algunos bancos como consultor cuando era un pequeño practicante. Después tuve la gran fortuna de entrar a una de las mejores empresas a mi criterio acá en Chile que se llama Health Atom. Entré a ver un software que se llama Medilink, que es para centros médicos, con unos grandes fundadores y un tremendo equipo, y ahí fue que me fui acercando al mundillo startup. Todo esto al margen mientras yo me movía con mi Bitcoin. Entré ahí luego de conocer al gran Guillermo de Alba también, de Buda, y después de eso conocí a uno de mis socios, y el día que lo conocí dije, no, ya, siempre había querido emprender, o sea, yo siempre tuve mini emprendimientos en Punta Arenas, mini negocitos y fui de a poquito haciendo como mini experiencias. Tuve una empresa de adiestramiento de aves en Punta Arenas, nada que ver con esto, pero siempre me gustó construir. Y ahí lo conocí y fue como ya, oye, démosle, y ahí partimos. Y le dimos. ¿Y cómo es que surge tu emprendimiento después de avistamiento de aves? Ah, no, tuve adiestramiento de aves, después sí, la lógica era, te voy a contar la historia como del emprendimiento uno más uno. O sea, mientras uno parte, viste que todos cuando uno es chico o joven quiere hacer una app. Siempre digo, ya, oye, quiero ser el siguiente Meta, el siguiente Spotify, el siguiente Airbnb, el siguiente lo que sea. Y después te das cuenta que mientras más viejo te pones, más canas te salen, más te gustan los negocios uno más uno, que son los que yo llamo. Que son, hago esto, este es mi valor, así gano plata. Y se terminó. Sin tanta rimbombancia, sin tanta parafernalia, como le decimos acá en Chile. Y en Punta Arenas yo vi que llegaban turistas con tremendas cámaras, que eran gorditos los turistas, que llegaban en los cruceros. Entonces yo dije, ya, los llevo a ver pájaros, y los llevaba a ver pájaros, y ese era mi negocio uno más uno. Así partí, después hice otro eso de remodelar vehículos para arrendarlos por Airbnb. Después me fui a estudiar, pero siempre me gustó rebuscármelas. Y de cripto entré justamente porque yo compré Bitcoin hace mucho tiempo y me daba vergüenza, po. Me daba mucha vergüenza decirle a alguien que tenía Bitcoin porque yo pensaba que era una estafa. Yo lo compré pensando que era una estafa sin entenderlo. Entonces, obviamente, no le quería decir a nadie que tenía Bitcoin porque no sé si se pueden decir malas palabras, pero no quería quedar de hueón. Si es que se iba a cero, en ese momento existía una ínfima posibilidad de que se fuese a cero. Yo no entendía nada. Y todo cambió porque me gasté toda mi plata y me fui a la típica viajar por el mundo. Y llegué a Tailandia, me compré una motito, hice hartos países ahí en la moto, dormía en un cartón. Y en el tiempo de un lapsus de escala en Japón, salía a capuchar por Japón y en Japón aceptaban Bitcoin. Y yo tenía Bitcoin. Y yo dije, oh, no, esto la cago. Yo tengo que aprender a usar esto. Y quería comprarme un ramen con Bitcoin, esto fue el año 2018. Y no podía, porque me llegaba un SMS a mi número chileno para meterme a mi cuenta de Coinbase donde tenía Bitcoin. Entonces ahí yo volví a Chile y dije, ya, tengo que entender esto que hice. Ya me puse a leer un montón de libros, leí el típico de Bitcoin Standard, Hard Money You Can't Fuck With, los típicos libros de Bitcoin. Y ahí me gustó mucho y ahí dije, no, esto es impresionante. Y ahí me metí en DeFi, perdí en DeFi, me metí a hacer cosas, perdí en todas. Regresaste a Japón a comprar tu ramen. No, aún no. No, aún no puedo hacer eso. No puedo cerrar ese ciclo aún. Algún día lo voy a hacer y de hecho, ¿sabéis que quiero ir al mismo lugar que fui? Fue en Narita, me acuerdo. Y había una viejita japonesa que te llevaba una sopa, era muy divertido. Pero tengo que cerrar ese ciclo porque de no ser por esa viejita japonesa, probablemente seguiría teniendo Bitcoin y trabajaría en otra cosa y está. Pero fue ese el impulso para entender bien. Entonces Y depurar de todo. entraste a Bitcoin, lo entendiste, bueno, también mencionaste que perdiste en DeFi. ¿Y en qué momento nace
Sugar Block? O sea, ¿cuándo vino esto a tu vida? Fue cuando conocí a uno de mis socios, el gran Julian Arnold, que en ese momento él se dedicaba a hacer movimientos de stablecoins entre países, pero eran como decirlo acá en Chile, por olillos, eran muy puntuales. Yo ahí aún estaba en Health Atom y nos juntamos a almorzar porque siempre nos habían hablado de, oye, tienes que conocer a este tipo, y ahí me dijeron, tienes que conocer a este otro tipo, y ahí fue cuando supe lo que hacía él y dije, ya, hagamos algo, démosle. Y ahí salimos a buscar a nuestro tercer socio, Juan Francisco Rebolledo, que en ese momento él trabajaba en una de las fintechs acá como más conocidas, y fue como ya, nos conocimos, tomamos Fernet, hicimos un asado, démosle. Mirando para atrás fuimos tremendamente estúpidos, porque nosotros sin haber testeado mercado, sin ver nada, dijimos, creemos un exchange que dé recompensas por las cripto, simplificar el staking, que es el modelo de dar un interés por la cripto. Pero no testeamos nada, no teníamos clientes, nada, renunciamos a nuestro trabajo, metimos toda nuestra plata y partimos. Por suerte ha salido bien, pero estuvimos 2 años sin ganar un mango. No, menos. Por ahí. Bueno, ya, entraste con Sugar Block y todo, ¿no? Y ya, ¿cuánto tiempo tienes con Sugar Block en el mercado chileno? Sugarblock nació el 6 de abril del 2022, o sea, ya 4 años. Después del mercado alcista, ¿no? De Bitcoin No, o 2021. sea, Claro, fue muy chistoso. O sea, nosotros renunciamos, estábamos trabajando en la casa de mi socio, y ese mismo año fue Terraluna, claro. En y abril, mayo, fue no, mayo 2022, sí. y después FTX. Entonces No. te imaginarás la disposición a creer en una empresa que está recién partiendo y tal, sí. O sea, fueron tiempos muy difíciles, pero nada, estábamos convencidos de que de alguna forma iba a funcionar. Y seguimos ¿Y, construyendo software. y el mercado chileno cómo lo ves? A comparación de otros países en la región, o cómo ha sido tu experiencia en el mercado chileno. Mira, esto sigue siendo, son tecnologías muy nuevas. Hay que entender que nosotros hablamos de cripto y nos encanta, pero son tecnologías que aún siguen siendo muy nuevas, y pese a que yo lo enamorado que estoy, sigue siendo una selva. Hay muchas cosas que uno no entiende. El mercado chileno efectivamente sigue creciendo, pero sigue creciendo por los casos de uso reales que utilizan las empresas y las personas, que particularmente son dólar y pagos. Ambas betas que son las principales que tiran de la industria. Siempre hay que entender que los mercados extraen las soluciones de las pequeñas empresas. Esa siempre ha sido la lógica. O sea, oye, yo necesito esto y lo voy a extraer, lo voy a resolver de una forma u otra. Seas tú el que me ofrece un buen producto, sea la competencia. Entonces yo veo que el mercado chileno efectivamente ha crecido mucho en el último tiempo, por las necesidades reales. Entonces, por ejemplo, hoy en día en Sugarblock, que nosotros nos dedicamos a mover dinero de empresas desde la TAM, cualquier país del mundo, sí hemos notado un cambio fuertísimo, pero a nivel de interfaz. O sea, las empresas utilizan Sugarblock para hacer sus pagos y para acceder a stablecoins, incluso también a algunas cripto como Bitcoin y Ether, pero lo usan por un caso de uso real. Oye, compadre, quiero pagar mi cuenta de Google que está en Estados Unidos, en Irlanda. Quiero hacer un pago para importar un cliente que tenemos maquinaria desde repuestos de Italia. Quiero hacer un pago, quiero hacer algo real del mundo real actual. No digo que Bitcoin ni nada no sea real, pero ese es el caso de uso que está llevando el crecimiento de Sugarlock hoy en día. Y creo que juntando mercado y tu experiencia, digamos, naturalmente y con tus intereses, daba que hayas sido founder. Pero digamos, en ese camino de ser empleado a ser ya emprendedor, ¿hay alguna figura, alguna persona que te haya marcado? No, no como tienes que decir su nombre, pero como qué valores crees que has tomado de esas personas en el camino de ser empleado que ahora te sirven para ser un buen jefe y un buen emprendedor. Sí, de todas maneras. De hecho, creo que un gran consejo que alguien puede tener es, hey, antes de lanzarte a la piscina, métete a una empresa, ve cómo la gente piensa y cómo se resuelven los problemas. Dentro de eso sí, te puedo mencionar a mis primeros jefes de la consultora. Y claro, pues yo siempre de chico aprendí cómo llegaba un problema y cómo se comportaba, cómo respondían, cómo es la posición corporal.
el tono de voz, el tiempo de respuesta, las soluciones. Entonces, sí, mi primer trabajo me marcó mucho y después el segundo que tuve en Health Hackathon. No, era también un sueño, era brillante. Yo hasta el día de hoy me acuerdo que lo pasaba increíble en las reuniones de directorio, porque veía todo eso en vivo. O sea, yo era una esponja que absorbía y veía todo eso en vivo, cómo se tomaban las decisiones, pese a que yo tenía un cargo de toma de decisiones y un cargo de, efectivamente, oye, tienes que hacer que esto crezca. Era brillante. O sea, salí de eso con entendiendo cómo funciona un equipo de producto, entendiendo cómo funciona el equipo de Customer Success, entendiendo cómo se vende software, entendiendo cómo se crea software. Entonces, sí, yo te diría que, no, Gimsado, lo más grande, mi primer trabajo también ahí con el buen Jerko Halat, de increíble, y con los founders de Gimsado también. O sea, realmente fue invaluable lo que se atiende ahí. Entonces, cualquier persona que, yo creo que si le pudiese dar un consejo desde mi pequeño rincón, desde esta pequeña pyme que está creciendo, sí, sí, meterse, aprender y ver cómo otros resuelven problemas. Es la forma más barata de aprender al final. Oye, ¿y tienes cifras de Sugar Block? ¿Nos podrías contar, digamos, a ver, no sé, pues lo que te acomode, ¿no? De repente, ¿cuál ha sido su récord en volumen? ¿Cómo han crecido año a año? ¿O algún hito histórico? Algún hito, ¿no? ¿Alguna marca que tú creas que sea conveniente comunicar? Sí, sí, ningún problema. O sea, yo no me gusta la filosofía de LinkedIn, de LinkedIn para los puristas, de que ponen un gráfico, me da vergüenza ajena que ponen un gráfico, yo estoy creciendo, y ves que una flecha se va para arriba, pero no ves los ejes, o sea, no tienes idea de lo que está pasando ni cuánto se está haciendo. Sí. Ujú. El mes que más hemos movido, movimos 26 millones de dólares en un mes, en todas las líneas de Sugarblock, y yo te diría un hito importante es que nosotros para subsistir tuvimos que desarrollar mucho software, construimos software. Entonces creamos nuestra propia marca de nuestra propia back office que resuelve todos los problemas que tiene una fintech, desde onboarding, compliance, screening, AML, lo resolvimos nosotros. Y no te diría que fue porque fuimos súper visionarios en que lo teníamos que hacer nosotros y fue porque no teníamos nada más que hacer. O sea, piensa que partimos emprendiendo, no teníamos clientes, no teníamos producto y el mercado se vino abajo. Ujú. Nada, tenemos tiempo para construir y construimos, 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 construimos. Entonces, un hito importante te diría eso, haber tomado la decisión de que el ladrillo sobre el cual iba a fundarse esta empresa lo íbamos a hacer nosotros. O sea, hoy no le pedimos favores a nadie, no tenemos riesgo operacional de que alguien que nos pase el core bancario, el core operacional nos quiera cortar, no. Son nuestros bienes, son nuestro sistema. Te diría eso, que juntamos todo el producto de Sugarblock, que nos unimos a la red de pagos gigante de Circle. Ese fue un granito también. Y que el 30 de enero de este año nos autorizó la CMF, acá en Chile, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Tampoco nosotros somos un poco más como bajo perfil, entonces tampoco lo pusimos en link ni nada por el estilo. Nos gusta construir y hacer la nuestra. Eso es lo principal que hacemos acá. Pero sí, te diría que esos son como hitos importantes. Totalmente. Y en este camino de emprender en Web3, en cripto en general, eh, ¿cuáles son las dificultades que quizás no veías en otros emprendimientos? Tiene muchas dificultades, muchas. De hecho, yo he visto acá en el ecosistema chileno que me da rabia y no rabia a la vez de que han salido muchas iniciativas Web3. Pero creo que la keyword Web3 en puntual está bajísimo. O sea, ya, por ejemplo, hace mucho que no veo una instancia Web3. Y al final es por lo mismo que te digo. O sea, este mundo es difícil, el mundo cripto es difícil, por esencia, por responsabilidad de que tú eres capaz de mover tu plata y si algo pasa no tienes a nadie a quien culpar. Entonces te diría de que Web3 hoy, por mucho que yo quiero que surja, sí la veo difícil, por lo menos en mercados un poco más establecidos como Chile, que tiene los rieles bancarios realmente buenos y resueltos. O sea, muchas veces como que nosotros tendemos a mirar mal nuestro propio país, pero Chile funciona bien. O sea, entonces una transferencia y funciona increíble y se está creando la cámara de pagos, o sea, funciona bien. Eh, y Web3 sí tiene sus pecados. Yo he perdido mucha plata. No, bueno, no sé si mucha. Para mí era mucho cuando era desempleado, tratando de hacer cosas en Web3. Ninguna me salió. Y perdí plata. A un momento me acuerdo que me metí en un proyecto Web3 y cuando traté de salir,
como era una plataforma descentralizada, el slippage que me cobraban para salir era una locura, 20%. Entonces perdía todo el margen que, claro, porque la liquidez justamente para salir no era suficiente. Entonces, bueno, te diría que Web3 me gusta, pero hoy Sugarblock y nuestra visión en particular está completamente del lado tradicional. O sea, nosotros somos como la parte tradicional, regulada, que le gusta a los bancos del lado cripto. Como que toda la diversión de cripto está bien, la miramos desde nuestro balcón, dedo para arriba, pero nosotros queremos ser completamente y somos completamente de otro lado. Oye, Sebastián, y si te mando al pasado, ¿qué le dirías al Sebastián de atrás? ¿Qué te dirías a ti mismo, no? ¿Qué cambiarías? Diría que las mejores decisiones son las que se toman de guata. Cuando decidimos lanzarnos, cuando conocí a mis socios, fue de guata. La primera persona que entró acá con nosotros, el gran Nico, también, todo de guata. Las mejores decisiones son de instinto, de gut, como dicen los gringos. Y las peores decisiones que he tomado en este mundo del emprendimiento han sido cuando la guata te dice, cuidado, acá hay algo, pero tratas de justificar con lógica. Oye, no, yo voy a poder controlar esto. No, va a pasar algo acá. Pero le diría ese mensaje. Guíate siempre por instinto al Sebastián atrás. Y me daría otro consejo que no apliqué y que no aplico tampoco ahora con mis alumnos, es que siempre te van a decir parte por un problema doloroso. Cualquier emprendimiento, emprendedor te va a decir parte por el problema. Y uno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Charlie cuando tú eres un joven emprendedor? No escuchas, po, no dice yo voy a hacer la mía porque yo sé mejor que el resto y voy a crear esto que la va a romper. Error. Nunca funciona. Entonces sí me daría ese consejo, parte por algo doloroso y haz lo que te dicen todos los manuales de startup. Lean Startup. Trata de tener los clientes primero, dolor y luego ponte a construir. Nosotros hicimos al revés. Esos serían los dos consejos que sí me daría, que son consejos súper commodity, no tienen nada muy innovador. ¿Y cuál es la parte más gratificante de emprender en fintech? Utilizando, bueno, esta parte de conocimiento de cripto y juntándola con el mundo más tradicional. Lo más gratificante, te diría que son dos cosas. La primera es construir algo y que otras personas lo utilicen. Yo creo que ya eso es mágico. No por el ego de tú hacer algo, sino que imagínate lo divertido que es juntar palitos con plasticina y ponerlo ahí y que alguien más realmente lo utilice. Es mágico. O sea, vivimos en una era de esto mágica. Realmente es magia. Una es esa. Y la otra es por el sentimiento de David contra Goliat. O sea que tú como fintech eres un pequeño escuadrón eficiente, ágil, atlético, que va a competirle a un sistema que está creado y rígido y burocrático por décadas y décadas. Entonces tener el privilegio de construir y ser parte de ese pequeño escuadrón que va a jugar a tu cuadrilátero y es capaz de ganar, yo ya lo encuentro increíble. O sea, el hecho de poder meterte y competir con tecnología contra las grandes formas de mover dinero o de hacer esto, ya es genial. Otra cosa. Sebastián, cuéntanos cuáles son los siguientes pasos para Sugarblock. ¿Son, ¿Lo has pensado con la guata? O digamos, sí, ¿cómo ha sido esa Sí. experiencia? Tiene una parte de lógica y una parte de guata. O sea, es cosa de ver el mercado chileno, que el mercado, prácticamente un 95% del mercado chileno de lo que hacemos está centralizado en las grandes instituciones que universalmente han movido plata por un sistema que quedó Estados Unidos que se llama SWIFT. Ujú. Entonces ahora recién está esta nueva alternativa que es, hey, existen las stablecoins, que es esta nueva tecnología para poder mover dinero y esto recién está naciendo. Entonces, te diría que el siguiente paso de Sugarlock hoy es unificar todos los productos que hemos creado, porque optimizamos distintos productos en una sola unidad, un solo propósito, una sola plataforma. Entonces, hacer el Sugarblock que junte todo esto y que lo resuelva de forma simple
y terminar de consolidar Chile. Chile aún nos queda mucho crecimiento. Eh, y después te diría salir a otro país. No quiero ser diciendo como no, vamos a ir a México porque he visto muchas empresas y he hablado con muchos founders que han cometido muchos errores en eso y toca mirarlo con responsabilidad, decir, primero consolidemos acá, sigamos creciendo, logremos realmente un product market fit fuerte y luego vemos para salir a otro lado. Pía, lánzale una pregunta así de VC, pues. Una dura o lo que tú quieras, mientras más rara mejor. ¿Qué tan busy backable es el negocio que tienes comparado con los otros negocios que has visto? Yo diría que estamos en un muy buen momento para hacer VC Backup, porque finalmente logramos lo más difícil que tiene una empresa de este estilo, que es no morir. Simplemente ya por el hecho de poder sobrevivir, de poder crecer con lo que tenemos, piensa que es un auto que está en segunda, pero va a 2000 revoluciones. O sea, efectivamente, hoy, con la infraestructura que tenemos, con el modelo de costos que tenemos y con la tecnología que tenemos, eh, tener un buen partner VC sería apretar el acelerador fuertísimo, fuertísimo. Y poder atender clientes que hoy no podemos atender por temas de caja. Muchas veces nos llegan más clientes de lo que podemos atender, que es un problema súper feliz, pero es un problema. Pero eso ocurre hoy. ¿Alguna sugerencia que les quieras dar, digamos, a la persona que se quiere tirar a la piscina del emprendimiento, ¿no? Sé que lo que mencionaste, ¿no? Que cree en tus instintos, ¿no? Que digamos es una fórmula personal tuya y que te ha funcionado, ¿no? Pero algún otro consejo que le quieras dar, digamos, a nuestra audiencia, porque estoy seguro que muchos emprendedores también nos escuchan. Puedo contar la mía, que me ha servido mucho, que es crear un alter ego. Tú cuando tienes que salir a vender, esto es duro, es difícil, o sea, no necesitas que ni yo ni nadie, todos lo repiten, esto es difícil, es solitario. Hay momentos donde la cosa se pone bien cuesta arriba. Entonces tú te creas un alter ego y dices, yo, ok, yo me la puedo, salgo al mundo, juego a esto. De hecho, yo tengo mi lógica de que cuando salgo a tocar puertas, porque hasta el día de hoy salgo, me encanta vender, me encanta ir a tocar y decir, oye, tengo esto, ¿qué haces? ¿Cómo te mejoro esto? Tengo como mis zonas de casa, me voy a meter a empresas, hago este tipo de cosas, pero diría que se creen un escudo, una forma de cómo quieren ser para poder sobrevivir. Y eso va a ayudar a que la mente lo entienda como un juego y no tan grave como realmente es. Yo diría que ese es uno de los grandes consejos y el otro son las personas. O sea, yo no hubiese llegado ni a la esquina, pero no hubiese sobrevivido 2 semanas sin mi socio y sin todas las personas que están acá en Sugarloaf. O sea, trabajar con personas que genuinamente admiras. Yo siempre he dicho, ya, yo mando correo y me molestan acá en la oficina porque soy bueno para mandar correo. Pero yo sé que si el día de mañana yo no estoy, la empresa puede seguir. O sea, creo que las personas con las que te rodeas son lo mejor. Y escuchar a la guata de las personas. No va a mentir. De verdad no miente eso. Esos son los consejos reales, porque después te puedo decir, busca un problema y cosas más commodity aún de las que acabo de decir, Ujú. pero uno no escucha, uno se lanza nomás. Y en el lanzarse, al moverse, siempre uno hace el ciclo de moverse, saco información, con esa información hago algo, ya sea producto o aprendizaje, y luego vuelvo. Y mientras más rápido uno puede hacer eso, más probabilidad estoy convencido tiene la empresa de sobrevivir. Buenísimo. Gracias por acompañarnos hoy y darnos todos estos insights valiosos de estar emprendiendo desde Chile en una industria que ha sufrido tantos cambios, sobre todo desde el 2022. En verdad, cuando dijiste que iba a ser totalmente abierto, no pensé que iba a ser a este nivel. Ha sido muy explícito sobre algunas situaciones complicadas de emprender, sobre todo en un sector tan difícil. Sí, y en lo particular, ¿no? Sobre lo que nos ha comentado Sebastián, se darán cuenta que creo que hay una constancia de su parte de siempre creer en la idea y ser paciente, emprender, digamos, por lo que nos ha contado Sebastián, no es una línea constante, ¿no? Va a tener altos, va a tener bajos y es esa constancia la cual te lleva, digamos, a sacar adelante el negocio.
Total, creo que es algo que se ha repetido en todos los founders que hemos traído adentro del bloque, ¿no? Que hay como siempre ese empuje extra que le dan cuando todo parece que no tiene una salida. Tal cual, ¿no? Varios founders hemos traído, pero tal vez sean pocos los que se abran, ¿no? En un sentido más humano, ¿no? Porque el mercado genera presiones y uno quiere siempre quedar o bien o quiere demostrar que la empresa que tiene es lo mejor posible, ¿no? Así que muy contento por la forma como Sebastián, digamos, ha traído su experiencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden que sacamos episodios todas las semanas. Aquí se pueden suscribir para poder seguirnos. Todas las semanas sacamos contenido súper valioso también. Sí, recuerden que estamos en YouTube y en Spotify y la próxima semana volvemos con otro episodio lleno de educación. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.